Gracias, Dios. Blessings to everyone here. Bendiciones a todos aquí. I'm seeing a lot of new faces today, Veo muchos rostros nuevos hoy, which is a good thing, que es algo bueno. and something that I'd like you to know Y algo que quiero que sepas is that this is a violent house. es que esta es una casa violenta. And 2020 Y 2020 is a violent year. es un año violento. For the kingdom of God suffereth violence, Porque el reino de Dios sufre violencia and the violent take it by y son los force. violentos que lo arrebatan. And this is your year Y este es tu año for you to move para que tú te muevas accordingly. de acuerdo. Amen? Amén. Amen. Amén. It's not new year, new me. No es un nuevo año, nueva persona. It's new me, new year. Es nueva persona, nuevo año. Because first God works on the inside Porque primero Dios trabaja en lo interior and gives you the authority and the power to change the outside. y te da la autoridad y el poder para cambiar lo Did externo. you hear that? ¿Escuchaste esto? It's not new year, new me. No es un nuevo año, nuevo This yo. year does not change me. Este año no me cambia a mí. I went through the process. Pasé el I proceso, went through the trial. pasé la prueba, I went through the struggle pasé la so tribulación that the Lord can change me. para que el Señor me cambie a And He mí. changed me in Y 2019 me cambió en el so that I 2019 can decree and declare into 2020. para que pueda decretar y declarar en And el establish His 2020 y kingdom. establecer su reino. I hope you're hearing me today. Espero que me estén escuchando hoy. The Lord is here, El Señor está aquí and today we all have an assignment. y hoy tenemos una asignación And that assignment today y esa asignación hoy is to prepare for the breakthrough. es prepararnos para el rompimiento. Prepare for the breakthrough. Prepararnos para el rompimiento. Now, I always ask, Lord, Siempre pregunto, Señor, what is it that you want to emphasize in the next coming year? ¿qué quieres enfatizar en el próximo año? And last year, Y el año pasado, well, better said, in 2018, mejor dicho, el 2018, I said, Lord, what is it for 2019? dije, Señor, ¿qué es para el 2019? And I heard him say prayer, Y él dijo, oración, prayer. oración. And not only was it just simply prayer, Y no simplemente oración, but prayer that was consistent pero oración consistente and persistent. y persistente. Consistent, Consistente, that you would continue to do it. que tú lo continuaras a hacer. And persistent Y persistente, is that in your prayer you would continue to seek after. que en tu oración tú seguirías persiguiendo o buscando. And that you would not let up or give up. Y no te darías por vencido o te Amen. rendirías. Amén. And I believe Y yo creo, as this new year, mientras este año nuevo, the Lord spoke to my heart el Señor habló a mi and He corazón. said this new year would be a year of breakthrough. Me dijo, este año nuevo es un año de And rompimiento. so I don't find it a coincidence that the year before the Lord asked for prayer. No creo que es coincidencia que el año anterior era un año de oración And then we're to say this next year would be breakthrough. y que este año siguiente sería rompimiento. Are you hearing me? ¿Me está escuchando? Now, Ahora, there's a lot I want to say. hay muchas cosas que quiero decir. And because my pastors know me, Y porque mis pastores me conocen, when they asked for me to speak today, cuando me pidieron hablar hoy, they said, Christian, make it as long as you need to. me dijeron, Cristian, hazlo lo más largo que lo Because necesites hacer. apparently I have a tendency Porque aparentemente tengo una tendencia of saying a lot. de decir mucho. So if you're new here today, Así que si eres nuevo aquí hoy, know that I will take my complete time por favor sabe que voy a tomar mi tiempo completo in speaking what the Lord has placed on my en heart. hablar lo que Dios ha dicho y puesto en mi corazón. Amen. Amén. I'm sorry, Perdón, just ahead of time. de antemano. So Así que in 2005, en el 2005, around the month of August, como en el mes de agosto, there was something that happened in that year that was very impactful hubo algo que sucedió ese año que impactó bastante for many people in a very negative way. para muchas personas en una manera negativa. And I would imagine and believe that most of us would know about Hurricane Katrina. Me imagino que todos sabemos del huracán Katrina. It was a very strong Category 5 storm Era una tormenta categoría 5 muy fuerte
that hit New Orleans. que golpeó a Nueva Orleans. Now, I remember Hurricane Katrina Yo me recuerdo del huracán Katrina, simply because in August of 2005, porque en agosto del 2005 I was still in high school. yo todavía estaba en la escuela secundaria. And I'm sure some of you can remember what place in your life you were during that time. Me imagino que algunos se recuerdan en qué lugar estaban en ese momento. Because when certain things happen in our lives that are very impactful or that mark us, Porque cuando hay cosas que nos impactan en nuestras vidas o nos marcan, we tend to recall where we were, a veces nos recordamos dónde estábamos, what we were doing qué maybe. estábamos haciendo tal vez. And I remember that before it hit New Orleans, it came through Florida. Y me recuerdo que antes de golpear a New Orleans, golpeó a Florida. But when it crossed through Florida, it was only a Category 2 storm. Pero cuando cruzó a través de Florida era una categoría 2 And it hit the southern part of Florida. y golpeó la parte del sur de Florida. So where I was living, Así que donde yo estaba viviendo, all we got was a bunch of rain and maybe some tropical storm winds. solo hubo mucha lluvia y tal vez unos vientos o ráfagas de tormenta. And even more specifically, I remember Pero más específico me recuerdo that it was pouring rain que había mucha lluvia and I was waiting for the bus to come to go to school. y estaba esperando que llegara la camioneta para ir a And la on the escuela. bus, I specifically remember, Y me recuerdo en el bus, estaba específicamente recordándome esto. why is there school today? ¿Por qué hay clases hoy? Why aren't people going to work? ¿Por qué van a trabajar hoy las personas? Technically, there is still a hurricane coming through the state. Técnicamente hay un huracán cruzando el estado. Now, nothing really happened to Florida, Nada le sucedió a Florida, but a lot of damage was done to Louisiana and some neighboring states, especially the area of New Orleans. pero hubo mucho daño en estados alrededor, especialmente en Luisiana y en el área de Nueva Orleans. There was a total of around 1,833 people that died, Hubo un total como de 1,833 personas que murieron, hundreds that went missing. cientos que fueron desaparecidos, A lot of people were displaced around the country, mucha gente que tuvo que salir y ir a otras partes del país. and it cost around $161 billion in damages. Y tuvo un costo en los daños de total de 161 billón de dólares. Now, what caused the majority of the damage in New Orleans Lo que costó la mayor parte del daño en New Orleans was not necessarily the storm from above, no necesariamente fue la tormenta de arriba, but it was the storm surge. pero era la oleada de la tormenta. Because as the storm approached land and made landfall, Porque mientras la tormenta iba acercándose a la costa y tocó and this tierra, being a Category 5 storm, y siendo una tormenta categoría 5, it had winds of 174 miles an hour. tenía vientos de 175 millas por hora. So that wind was pushing Este viento estaba empujando the ocean el océano and causing these walls of water y causando estas paredes de agua to hit against what they call these levees para golpear lo que eran estas rompeolas that surrounded the city. que estaban alrededor de la ciudad. And those levees were there Y los rompeolas estaban ahí because the city of New Orleans porque la ciudad de New Orleans was under sea level. estaba bajo el nivel del mar. And the reason it was below sea level Y la razón por qué estaba bajo el nivel del was mar because years and years back, before a city was there, es porque años atrás, antes de que la ciudad estuviese ahí, New Orleans was actually a swampland. New Orleans era una tierra de pantano. And so they drained all the water out, Así que drenaron todo el agua and in draining the water, y al drenar el agua, air hitting the soil, el aire golpeando la tierra it caused the land causó que la tierra to dry and make a bowl. se resecara y es como que hizo como un tazón o una cuenca. So all those small little particles in the land that were saturated by water, those spaces, Así que todos los partículos de tierra que estaban saturados por el agua, esos espacios, were now dried up, and so the land went down. ahora estaban resecos y la tierra descendió.
And because people were moving in, Y porque venía la gente y se estaba mudando allí, they created these barriers crearon estas barreras to help protect against the ocean para proteger contra el océano and also the Mississippi River. y también el río Mississippi. But Hurricane Katrina was such a strong storm, Pero el huracán Katrina era una tormenta tan fuerte, so strong, that not only were the waves coming over the levees, que no solo las olas estaban viniendo sobre los rompeolas, but they were breaking through. pero estaban rompiéndolos. The majority of the damage did not just simply come because from rain or wind above. La mayoría del daño no vino simplemente de los vientos o de la lluvia que descendía, It came because the water was being pressed pero porque el agua estaba siendo presionada against these barriers. contra estas barreras. And these barriers were not big enough nor strong enough Y las barreras no eran lo suficientemente grandes o fuertes to contain the ocean. para contener el océano. And so it broke through. Así que rompió a través. And once it broke through, Y cuando hizo ese rompimiento, there was no stopping the water. no había manera de detener el agua. Everything that was being held back for such a long time Todo lo que había sido reprimido por tanto tiempo was coming estaba viniendo with force con fuerza because of the pressure por la presión that was coming behind que it. estaba viniendo detrás de ello. Are you hearing me? ¿Me está escuchando? So there was a breakthrough. Hubo un rompimiento. And breakthroughs aren't always pretty Y rompimientos no siempre son elegantes o and bonitos exciting, o emocionantes, but you will know when it happens. pero vas a saber cuando sucede. You will know when breakthroughs happen. Vas a saber cuándo sucede When el rompimiento. Katrina hit, Cuando golpeó Katrina, people knew something was wrong la gente sabía que algo estaba mal. when the waters Cuando las aguas were up to and sometimes in some cases above rooftops. estaban aún encima de los techos de las casas. And this is a prophetic word Y esta es una palabra profética that I will be releasing today, que voy a soltar hoy and I will also continue it this next upcoming week. y lo voy a continuar esta semana que entra. The Lord has been speaking to me since October, like I've said, about the breakthrough. El Señor me ha estado hablando desde octubre acerca de un rompimiento. Others with prophetic gifts and movements have been speaking about the same thing. Otros con movimientos proféticos y dones proféticos han hablado lo mismo. And I said, Lord, if you want me to speak on this, I will. Y yo le dije, Señor, si quieres que hable de esto, yo lo haré. And the Lord always knows what he's doing. Y el Señor siempre sabe lo que está And the haciendo Lord always works in order. y siempre trabaja en orden. Not only because he knows his people, No solo porque conoce a su but pueblo, because the Lord has established plans. porque el Señor tiene planes establecidos And his will come to pass in this year, y su 2020. voluntad será cumplida en este año How many can say 2020. amen? ¿Cuántos dicen amén? And I do not find it a coincidence No creo que es coincidencia that the first Sunday of the year, que el primer domingo del año this opportunity has been given esta oportunidad ha sido dada to speak on the breakthrough. para hablar de un rompimiento. Amen. Amén. Now, like I said, the Lord spoke to me about prayer in the year for 2019. Como dije, el Señor me habló de oración en el año 2019. And I believe that for this house, Y creo que para esta casa, for the majority, para la mayoría, we have fulfilled that mandate. hemos cumplido esa orden. We as a church and as individuals Como iglesia y como individuos, have experienced things in this last year hemos pasado cosas en este año pasado that required us to pray. que nos requería orar. How many can say amen? ¿Cuántos pueden decir amén? Things have happened in this year Las cosas han sucedido en este año that our only option que la única opción has been going before the Father in prayer. ha sido ir ante el Padre en oración. Amen. Amén. Now, Ahora, to pray and to stay close to Him. para orar y mantenernos cerca de Él. Because the mandate to pray Porque la orden de orar was an invitation era una invitación to gather under the protection para reunirnos bajo la protección of His wings and His shadow. de sus alas y de su sombra. Just like it says in Psalms 91. Como dice en el Salmo 91, During the difficult storms that we would face, en las diferentes difíciles tormentas que íbamos a cruzar,
But there were some of us, Pero algunos de nosotros, and I want to be clear, I do not say this in the flesh, but I say this by the Spirit of God. y quiero ser claro, no lo digo en la carne, lo digo por el Espíritu de Dios. Some of us, due to circumstances Al- and emotions, Algunos de nosotros, debido a circunstancias y emociones, have rejected the covering by not praying. han rechazado la cobertura al no orar. Rebellion and pride have been our defense Rebelión y orgullo ha sido nuestra defensa and our wall of protection instead of the Lord. y nuestra pared de protección en vez del Señor. We have trusted in our emotions more than we've trusted in God. Hemos confiado en nuestras emociones más que confiado en Dios. And to you, my brothers and sisters that have found yourself in that place, in that predicament, Y mis hermanos y hermanas que se han encontrado en ese lugar y en esa situación, I would also like to tell you to prepare for the breakthrough. también quiero decirte que te prepares para el rompimiento. Because those walls will also be coming down Porque esas paredes también van a caer in 2020. en el 2020. Because the Lord is going to redeem, Porque el Señor va a redimir, even in the midst of your rebellion, aún en medio de tu rebelión, even in your pride, aún en tu orgullo, those emotions esas emociones that instead of leading you towards the Lord que en vez de dirigirte hacia Dios for comfort, para ese consuelo, led you away from Him te alejó de Dios to create your own defense para crear tu propia and propia creating a defensa stronghold y creó una fortaleza that was not built by the Lord, que no fue construida por Dios, but was built pero fue construida by demonic influence. por influencia del demonio. Because where there's pride and rebellion, Porque donde hay orgullo y rebelión, I can assure you yo te puedo that asegurar there is demonic influence. que hay influencia demoníaca. But the Lord is telling you today Pero el Señor te dice hoy that I'm going to redeem you que te voy a redimir and restore y you. restaurarte. And I will align Y you te voy a alinear with the house once again, con la casa nuevamente. and you will walk according to my will and Y purpose. vas a caminar de acuerdo a mi voluntad y How many can propósito. shout amen? ¿Cuántos pueden decir amén? Maybe for some of you that hurt you a little Tal bit. vez a algunos eso duele un poco, But sometimes pero a veces a little bit of hurt will soften the heart to be ready and prepared for what God is going to do. un poco de dolor va a preparar el corazón para prepararnos para lo que el Señor va a hacer. Some of us experienced that this morning. Tal vez algunos experimentamos eso esta mañana. She's laughing because she knows. Ella se está riendo porque ella sabe. But I don't find it a coincidence, Pero no creo una and coincidencia. I'll be honest, Y para ser honesto, that we as leadership received some correction, que nosotros como liderazgo recibimos corrección. and yet the way, the atmosphere, and the Spirit of the Lord moving in the house, Y aún la atmósfera o el Espíritu de Dios moviéndose en la casa. I don't find or see that No. as being a coincidence. No creo que eso sea una coincidencia. But when you receive correction, Pero cuando recibes corrección, even when it hurts, aun cuando duele, even when it's offensive, aun cuando and ofende you repent of your y sins, te arrepientes de tus the pecados, Spirit of the Lord will move el Espíritu de Dios se and will bring mueve about what He has said y He va a would. cumplir lo que Él dijo que iba a How many hacer. can say amen? ¿Cuántos dicen amén? How many can shout breakthrough? ¿Cuántos pueden decir rompimiento? How many can shout breakthrough? Rompimiento. Breakthrough Rompimiento in the original language. en el lenguaje original. Don't worry, I'll get to a scripture in a minute. No se preocupe, ahorita llego a las escrituras. But I need to prepare for the scripture Pero tengo que prepararme para las escrituras. because we're preparing. Porque estamos preparándonos. Amén. Breakthrough in the original language in Hebrew is paratz. Rompimiento en el lenguaje original en hebreo es paratz. Paratz is also associated Paratz también está asociado with these phrases or words. con estas frases o palabras. Extreme or sudden increase. Aumento extremo o repentino. Spreading. A spreading. Como que es esparcirse And or growth. o crecimiento. It also means to break in, También dice entrar o romper, to break out, poder salir break down, o poder completamente romper or to break forth.
o poder movernos hacia adelante. Paratz is mentioned 49 times in the Bible. Paratz es mencionado 49 veces en la Biblia. Again, paratz in the original in Hebrew, Paratz en el original en hebreo, because these words in English porque estas palabras en inglés are also the same thing. también son lo mismo, You just don't see it as breakthrough. pero no lo ves como rompimiento. But the main definition for this word is breakthrough. Pero la definición principal es rompimiento. And so this word is mentioned 49 times in the Bible. Esta palabra se menciona 49 veces en la Biblia. The number 49 is associated with the year of Jubilee, El número 49 se asocia con el año de jubileo, for it marks the end of the seven cycles of 7 years. porque marca el final de 7 ciclos de 7 años. And that year of Jubilee, Y ese año de jubileo, though some theologians come back and forth on this, aunque unos teólogos tal vez no saben o están de acuerdo de esto, whether it's the end of the 49th year, in the beginning, and throughout the year number 50, si es el final del año 49 y al comienzo del año 50, but it's mostly celebrated through the year 49 into year 50. se celebra en el año 49 al año 50. During this time, En este tiempo, and I need you to hear me clearly, y quiero que me escuche and if you are claramente, writing down, you need to write this part down. y si está escribiendo, escriba esta parte. During this time, slaves are set free, Durante este tiempo los esclavos son liberados, debts are paid, las deudas son saldas, land and property are returned las tierras y propiedades de vuelta to original owners, a los dueños originales, and the land and the people y el terreno y el pueblo have a new beginning. tienen un nuevo comienzo. So I would like to prophesy over you today, everyone that is under the sound of my voice, Así que quiero profetizar a todos los que están aquí hoy y que están escuchando el sonido de mi voz, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, that you would write down this time, date and time in this season, que tú escribas esta fecha y este tiempo en esta temporada. that one, you will be set free from your enemies Que uno serás libre de tus enemigos, that have oppressed you and have come against you. que te han oprimido y han venido en contra tuya. Walls and strongholds are coming down. Las paredes y las fortalezas caerán. Debts will be paid. Las deudas serán pagadas. You shall claim the territory and the property Vas a reclamar el territorio y la propiedad that the Lord has spoken is yours. que el Señor ha dicho es tuyo. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús. for Jesus is the year of Jubilee, Porque Jesús es el año de jubileo. for he is the Lord of the breakthrough, Él es el Señor del and he rompimiento. has ordained it so. Y lo ha ordenado como tal. Can we give a round of applause Podemos to dar the un Lord? aplauso al Señor. So I need you to hear that clearly. I need you to write this down. I need you to receive this. Quiero que escuches esto, quiero que escribas esto, quiero que recibas esto. Because this is what God is doing in this year 2020. Porque es lo que Dios va a hacer en este año 2020. Now, Webster's dictionary defines breakthrough as the following. El diccionario Webster define rompimiento como tal. In regards to warfare, De acuerdo a la guerra, it's an offensive military assault es un asalto militar de defensa that penetrates que penetra and carries beyond a defensive line. y va aún y rompe a través de una línea defensiva. Another definition Otra definición, is that it is an act or instance of moving through es un acto de moverse a través or beyond an obstacle. o aún cruzando un obstáculo. It is a sudden advance, Es una avanza repentina especially in knowledge or technique. en técnica o en conocimiento. Or O it is a person's first notable success. es el éxito de una persona, un éxito notable de una persona. Amen? Amén. So when it comes to warfare, it says an offense, military assault that penetrates, So, en términos de guerra es un asalte de defensa militar que penetra, that carries beyond a defensive line. que cruza a través de una línea defensora. Even though this is a military thing, Aunque esto es algo militar, we see the example in American football, vemos el ejemplo en el fútbol americano, where there's linemen
donde hay hombres que están ahí, los jugadores, that they are an obstacle que son un obstáculo from allowing the team de permitir que el equipo that's on the offensive que está en ofensiva, from penetrating and breaking through que penetren y rompan a través de, so that they may obtain their objective in scoring the goal. para que ellos puedan tener ese objetivo de ganar ese punto. Amen? Amén. Now, it is also when we are moving through or beyond that obstacle, Es también cuando estamos cruzando o moviéndonos a través de ese or obstáculo, when we are suddenly advancing. o cuando de repente estamos avanzando. Now, when it comes to the first notable success, how many know anybody that is trying to work in business or do something that they've never done before, there's always like this invisible barrier. Cuando saben que es ese primer éxito que es notable, ¿cuántos saben que eso sucede también en un negocio, que es esa primera barrera? There's always this invisible barrier Hay una barrera invisible that we struggle to break through que nosotros luchamos para romper, because past that line, porque al cruzar esa línea we determine that we have success. determinamos que tenemos éxito. For example, Por ejemplo, when you're writing a book, cuando estás escribiendo un libro, for a lot of people, para muchas and personas for a lot of people of influence, y muchas personas de influencia, to say that book was a success para decir que ese libro fue un éxito, was to break through that invisible line es poder romper esa línea invisible and to make it onto the bestsellers list. y que pueda llegar a ser uno de los libros más vendidos. Amen? Amén. Now, the same way that we are preparing for the breakthrough, De igual manera, cuando nos estamos preparando para el rompimiento, for that person para esa persona to write that book and to make it on the bestsellers list, que escriba ese libro y que sea uno de los libros más vendidos, they didn't just write a book no and threw it out simplemente, there no simplemente escribieron un libro y lo enviaron, and hopefully people would read it y teniendo la esperanza que la gente lo leyese to eventually get on that list. para poder estar en esa lista. People who make it on that list Las personas que van a esa lista have certain characteristics. tienen ciertas características, And one of those characteristics y una de esas características is that they are people of influence. es que son personas de influencia. It's not necessarily the book No es necesariamente el libro or the reading of the book o la lectura del libro or what's in the book o lo que está en el libro that allows it to make it onto the bestseller list. que esté en esa lista que sea de los libros más vendidos. It's the influence of that person, Es la influencia de esa persona, the fame of that person la fama de esa persona that make people want to know. que quiere que haga que la gente And quiera so, saber. therefore, they buy the book Por tanto, compran el libro and then it gets on that list. y de ahí está en esa lista. Do you understand that? ¿Sí me doy a entender? So a lot of us have a book, Así que muchos de nosotros tenemos un libro, quote unquote. We have this book entre comillas, un libro, and we want to write the book. y queremos escribir el And we libro want to put this book on the bestseller list. y poner este libro en uno de los más vendidos. And the Lord has spoken about this book Y el Señor ha hablado de este libro. and says that it will reach the masses. Dijimos que va a llegar a las multitudes And we want to launch it, y lo queremos lanzar, but there's a problem. pero hay un problema. We have not gone through the process. No hemos pasado el proceso And so therefore we have no influence. y no tenemos influencia. We haven't made connections with relationships with people. No hemos tenido conexiones o relaciones interpersonales That would bring us up into that next level. que nos va a subir a ese próximo nivel. So that when we would write the book, Así que cuando escribamos el libro, it would make it onto that list. va a estar en esa lista. The pressure La presión of writing that book de escribir ese libro is what will lead you es lo que te va a to llevar gain influence para poder tener influencia and to then put it on that bestseller y list. poder estar en esa lista de los más vendidos. Now turn with me to the book of 2 Samuel chapter 5. Vaya conmigo al libro de Segunda de Samuel, capítulo 5. In this chapter, En este capítulo, don't put the verses yet. no ponga los versos aún. In this chapter,
En este capítulo, David David is reigning from a certain city está reinando desde una ciudad. when the rest of the tribes of Israel come and anoint him as king. Cuando el resto de las tribus de Israel vienen y lo ungen como rey. But I want you to understand that there was a process Pero quiero que entiendas que hubo un proceso because he was reigning in that city porque estaba reinando en esa ciudad for 7 years por 7 años before the leaders of the different tribes of Israel came to anoint him and accept him as king. antes de que los líderes de las tribus de Israel vinieran y lo ungiesen como rey. Because there are many times that the Lord will call you into a thing, Porque hay muchas veces que el Señor te va a llamar a algo, but it doesn't mean that everybody else is ready to accept you. pero no significa que todos están listos para aceptarte. There was a cycle of 7 years. Hubo un ciclo de 7 años. There was a process. Hubo un proceso. And then Y entonces the leaders of Israel came to los receive him. líderes de Israel vinieron a recibirle. And then after that, Y después de eso, David David began to take on wives, empezó a tomar esposas, many wives. muchas esposas. And then it says that the Philistines heard Y dice que los filisteos escucharon that now David is king. que ahora David es rey. They now hear that he's king, Ahora escuchan que él es rey. not during the 7 years, No durante los 7 años, but after the people of Israel have accepted him as king. pero después que el pueblo de Israel lo ha aceptado como rey. And they go down Y ellos bajan into a certain territory a un territorio to make war against David. para hacer guerra contra David. Isn't it funny? Isn't it interesting Qué interesante that when after you go through the process que después de pasar el proceso and people begin to see y la gente empieza a ver, this guy is who he says he is. este varón es quien dice que The es. favor of the Lord is on you. El favor de Dios está sobre And he ti begins to move you and to promote you. y te mueve y te da promoción. And then, Y entonces, the battle begins. empieza la batalla. I would like to suggest today Quiero sugerir hoy that the only reason you went through what you went through in 2019 que la única razón por la cual pasaste because en the enemy 2019 heard of who you were. es porque el enemigo escuchó quién tú eras. See, God called you something before the foundations of the earth. Porque Dios te llamó algo antes de la fundación del mundo. But in 2019, you were beginning to walk in it, Pero en el 2019 empezaste a caminar en ello, even though maybe you hadn't realized it. aunque no te hayas dado cuenta. But it didn't mean that the enemy didn't see. Pero no significa que el enemigo no vio. You got into a level of influence Entraste en un nivel de influencia that the enemy said, I have to come up now. que el enemigo dijo, ahora yo tengo que subir And stop the advancement. y paró el avance. And now this is where we find ourselves in chapter 5, beginning in verse 17. Y ahora estamos aquí en el capítulo 5 y en el verso 17. It says, when the Philistines heard that David had been anointed king, Dice, cuando los filisteos escucharon que David había sido ungido rey, all the Philistines went up to look for him. todos los filisteos fueron a buscarle. But he heard about it Pero él escuchó de ello and went down to the stronghold. y bajó a la fortaleza. Now the Philistines Ahora los filisteos had come and spread out for battle habían venido y se habían esparcido para batalla in the valley of Rephaim. en el valle de Refaim. David inquired of the Lord, saying, David le preguntó al Señor diciendo, shall I go up against the Philistines? ¿subiré en contra de los filisteos? Will you hand them over to me? ¿Tú los entregarás a mí? And the Lord said to David, Y el Señor le dijo a David, go up, for I will certainly hand them over to you. sube porque yo te los entregaré en tus manos. So David came to Baal Perazim, Así que David llegó a Baal Perazim and he defeated them there. y les venció allí. And he said, the Lord has broken through my enemies before me, Y él dijo, el Señor ha hecho un rompimiento a través de mis enemigos, like a breakthrough of water.
como un rompimiento de aguas. So he named the place Así que le puso nombre a ese lugar, Baal Perazim, Baal Peresim, which means que significa master of breakthrough. el Señor de los rompimientos. The Philistines abandoned their pagan idols there. Los filisteos abandonaron a sus ídolos paganos allí. So David and his men took them away to be burned. Así que David y sus hombres los llevaron para que pudiesen ser quemados. Now this is the amplified version, so it might sound a little different in your Bibles, whichever version you're reading. Esta versión es la versión amplificada, tal vez se escucha diferente en tu versión, dependiendo qué estás leyendo. But if you notice here, Pero si te das cuenta aquí, now that the Philistines have gone against him, ahora que los filisteos han ido en contra de ellos, it says that David heard about it. dice que David escuchó acerca de ello. I feel like in this last year, Siento como que en este último año, that's all we heard. eso fue lo único que escuchamos. Different oppressions from different people, Diferentes opresiones de diferentes personas, things in life that just simply happened that we could not have avoided, las cosas en la vida que simplemente sucedieron y no pudimos evitar. and that's all we heard. Y eso fue lo único que escuchábamos. Now David in this moment had two options: Ahora David en este momento tenía dos opciones: to go before the Lord para ir antes del Señor and ask for strategy, y preguntarle por estrategia, or to be in his feelings and his emotions o estar en sus emociones, en sus sentimientos and run away from the Lord y alejarse del Señor and run away from his calling y alejarse de su llamado and run away from what God has called him to be, y alejarse de quien Dios le ha dicho que Él es, to run away from his destiny, alejarse de su destino, to run away from leaving a legacy that would mark generations that would follow. alejarse de un momento donde podría dejar un legado para las generaciones venideras. But just like I said beforehand, for those of us Pero como dije de antemano, para aquellos de nosotros who allowed pride and rebellion to turn away from the Lord, permitieron el orgullo y la rebelión para alejarse del Señor, the Lord is going to redeem you to come back to him. el Señor te va a redimir para que vuelvas a Él. And in this moment, David Y en este momento David went before the Lord fue antes del Señor and inquired y le and preguntó said, shall I go up against the Philistines? y le dijo, ¿subiré antes o iré a pelear contra los Will filisteos? you hand them over to me? ¿Tú los vas a entregar a mí? And the Lord said, yes. Y el Señor dijo, sí. Now, if you notice, at first it says that the Philistines went into the valley of Rephaim. Si te das cuenta, dice que los filisteos primero fueron al valle de Refaim. And then it says that then David went Y de ahí dice, David fue to the land of Baal Perazim. a la tierra o el terreno de Baal Peresim. Two different names, but same location. Dos diferentes nombres, pero el mismo lugar. Two different names, Dos nombres diferentes, the same location. el mismo lugar. That name, Rephaim, Ese nombre, Refaim, means giants. significa gigantes. So when the Philistines came down, the Bible says that they went down into the valley or the land of the giants. Así que cuando los filisteos descendieron, fueron al valle o el terreno de los gigantes. But when the author recounts this story Pero cuando el autor narra la historia from the viewpoint of David, de la perspectiva de David, he doesn't give it the same name. no le da el mismo nombre. Because it is from the David's perspective, Porque de la perspectiva de David, the king or the man who kills giants, el rey que mata a los gigantes, this was not a place of trouble for him. este no era un lugar de problema para él. But the enemy named it this Pero el enemigo lo nombró así because he wanted to intimidate David. porque quería intimidar a David. I'm coming into the place of giants Estoy viniendo al lugar de gigantes because I want to be a giant before you. porque quiero ser un gigante antes de ti. But David said, no, Pero David dijo no. I've already inquired of the Lord, Yo ya le he preguntado al Señor and he said he would put you in my hands. y él me dijo que él te va a entregar a mis And manos. therefore, Y por lo tanto, even though you come into this land and call it the land of giants to intimidate me, aunque tú vienes y me quieres intimidar llamando esta tierra una tierra de gigantes,
Maybe you've forgotten my nickname. Tal vez se te olvidó mi nombre. And they call me the giant Y killer. yo soy el que mata a los And gigantes. this time I'm not coming alone, Y esta vez no vengo solo, but I have pero yo tengo the tribes of Israel that las are now tribus de backing Israel me. que ahora me respaldan. And even though you come against me now, Y aunque tú vengas en contra mío ahora, know that I will defeat you sabe que te voy a in the destruir name of the Lord. en el nombre del Señor. You're trying to intimidate me, Me quieres intimidar a mí, but know that not only will I intimidate you, pero no solo yo te voy a intimidar a ti, but I will defeat you. pero te voy a destruir. And so we see this, and it says, Y vemos esto y dice, so David came to Baal Perazim, David vino a Baal and he Paresim defeated them there, y les venció ahí. and said, the Lord has broken through my enemies before Y me, dijo, el Señor ha hecho rompimiento ante mis enemigos, like a breakthrough of water. como un rompimiento de agua, Like a breakthrough of water. como un rompimiento de aguas, Like a breakthrough of water. como un rompimiento Just de like we aguas. spoke about Hurricane Katrina, Como hablamos del huracán Katrina, and the reason why it caused so much damage, y la razón por qué causó mucho daño it's because it broke through like water. es porque rompió como agua. All the barriers that were trying to hold back the water, Todas las barreras que querían detener el agua it could not sustain that level of pressure. no pudieron sostener ese nivel de presión. Because there was some winds that were blowing behind the water Porque habían vientos que estaban soplando tras las aguas that caused the water que causaron que el agua not only to go over, no solo but subiese, to break through. pero que rompiese. And I'm here to Y say quiero that decirte there are people here que hay personas aquí that will not only go over, que no solo van a but sobrepasar, that they will break through. pero van a tener rompimiento. Not only will you go over, No solo vas a sobrepasar, but you will break through. pero vas a romper. In other words, En otras palabras, not only will you defeat this thing from a high place, no solo vas a vencer esto de un lugar alto, but you will change the surrounding area that's in front of you. pero cambiarás el área que está alrededor enfrente de God ti. is calling you to come up, Dios te está diciendo que subas, but at the same time, He's calling you to break through. pero también que rompas a través de. 2020, the year of breakthrough. 2020, el año del rompimiento. And then it says, Y dice, the Philistines abandoned their pagan idols there. los filisteos abandonaron a sus ídolos paganos They allí. abandoned Ellos abandonaron their idols sus ídolos there. allí. In the land of the giants, En la tierra de los gigantes, they abandoned their idols. ellos abandonaron There. sus ídolos I would allí. like to suggest to you Yo te quiero sugerir that this valley que este valle is also the valley of transition, también es un valle de transición, where not only donde no solamente is the name of the land changed, el nombre de la tierra o el terreno ha cambiado, but it has been causing each and every one of us pero ha estado causando que cada uno de nosotros to put our idols que ponga nuestros ídolos away. y que quitemos nuestros ídolos. Because we've been putting things before the Lord. Porque hemos estado poniendo cosas antes que el Señor. Instead of receiving the invitation En vez de recibir la invitación of prayer, de oración, we would rather have gone to a friend mejor vamos a un amigo that is not in the best position to give any advice or counsel in the first place. que no está en la mejor posición para dar consejo en el primer lugar. That instead of going to the Lord in prayer and putting Him first, Que en vez de ir al Señor en oración y ponerlo primero, we would rather listen to our emotions. preferimos escuchar nuestras emociones We would rather listen to the offense. o preferimos escuchar la We would ofensa, rather listen to our pride. preferimos escuchar nuestro orgullo, Walk in rebellion caminar en rebelión and turn away from the Lord. y alejarnos del Señor.
And then say, because the circumstances Y después decir, las circunstancias were too strong. eran muy fuertes. The situation was La situación era too hard. muy difícil. And even some of us have come to a place where we would blame the Lord in anger Y unos tal vez hemos llegado a un lugar donde hemos acusado al Señor en enojo, because we would rather have listened porque preferiríamos haber escuchado to the lie of the enemy and believe it a la mentira del enemigo y creerla, than to hear the voice of the Lord that says, come to me, que escuchar la voz del Señor que dice, ven a mí, come to me, ven, and I will be your comforter. y yo seré tu consolador. Come to me, Ven a mí, and I will protect you y yo te voy a under proteger my wings. bajo mis alas. Come to me, Ven hacia mí, and you will see y tú vas a ver that even though you're going through this situation, que aunque estás cruzando la situación, even though you're going through the process, aunque estás cruzando el proceso, even though you're struggling in your marriage, aunque estás batallando en tu even matrimonio, though you're having struggles at your job with your boss, aunque estás batallando con tu jefe en tu even though trabajo, you're having struggles with your kids, aunque estás teniendo batallas con tus hijos, even though you're having financial struggles, aunque estás teniendo batallas financieras, you will see tú verás that I will give you your enemies into your que hands. yo voy a entregar a tus enemigos en tus manos. But because we would rather listen Pero to our porque emotions, preferimos escuchar nuestras emociones, we would turn away. nos alejamos. And so that place becomes Y ese lugar se convierte the place where we drop down those things ese lugar donde bajamos o dejamos esas cosas so that they could be burned para que puedan ser quemadas in the fire of the Spirit. en el fuego del Espíritu. Because God said, I would have no other gods before me. Porque Dios dice, no tendré otros dioses delante de mí. And in our Western culture, Y en nuestra cultura aquí en el oeste it is rare, es raro, not that it doesn't happen, no que no but sucede, it is rare for that you would find people es raro que vas a encontrar a personas that would worship false gods, que adoran dioses falsos, that would worship the God of the sun and of the trees and of the earth, and que things of that adoran los nature. dioses de la tierra, de los árboles, And idols that were made of by hands and made of stone and wood. o ídolos que fueron creados tal vez por madera o creados de piedra. But like the apostle was saying on New Year's, Pero como el apóstol decía en el año nuevo, we put our wives ponemos a nuestras esposas in the place of God. en lugar de Dios. We put our children Ponemos a nuestros hijos in the place of God. en lugar de We Dios. put our families Ponemos a nuestras familias place of en God. vez de We Dios. put our work Ponemos a nuestro in trabajo the place of en el God. lugar que le We pertenece a even dare Dios. to put our own emotions O aún nuestras emociones in the place of God. en vez en el lugar donde va Dios. And those become our idols. Y eso se convierte en nuestros ídolos. But 2019 was the valley Pero el 2019 fue el valle in where we would drop down our idols en donde nosotros podíamos dejar nuestros ídolos so that they may be burned away. para que puedan ser quemados. And if you are still struggling with certain idols in your life, Y si todavía estás batallando con ciertos ídolos en tu vida, I want to let you know that today is the day to drop those idols. quiero dejarte saber que hoy es el día para That you dejar don't esos have to ídolos. enter tomorrow Que no tienes que entrar mañana with those same idols con esos mismos ídolos dictating your next steps, que están dictando tu próximo paso. but that you would surrender them before the Lord Pero que los rindas delante del so Señor that you can hear the voice of the para Lord que escuches la voz de Dios and that you will walk accordingly. y camines de acuerdo a In ello. Jesus' En name. el nombre de Jesús. How many can shout ¿Cuántos amen? dicen amén? Now, Ahora, after this, después de esto, the Bible states la Biblia dice in the following verses that after the breakthrough, en los siguientes versos que después del rompimiento, the Philistines los filisteos tried to take the fight against King David again. trataron de pelear nuevamente con el rey David. So since we're now entering into this new year, Así que ahora estamos entrando a este año nuevo. I want to suggest to you, Te quiero sugerir, do not let your guard down no bajes tu guardia, because the enemy will try to come again even though you had your breakthrough. porque el enemigo tratará de venir nuevamente aunque tuviste tu rompimiento. Even though the chains
came off, aunque las cadenas cayeron, even though the yoke aunque el yugo was destroyed, fue destruido, even though your marriage was brought back together, aunque tu matrimonio fue even restaurado, though your kids came back home, aunque tus hijos hayan regresado a even casa, though the sickness left, aunque la enfermedad se haya ido, even though you overcame the temptation, aunque sobrepasaste la tentación, do not let your guard down. no bajes la guardia. Because yes, you had the breakthrough. Porque sí, tuviste un rompimiento. The Lord did it. El Señor lo hizo. The Lord did it. El Señor lo hizo. And you know He did it Y tú sabes que lo hizo. because you saw the waters come Porque visto que vinieron las and you aguas saw the waters rise. y las aguas se elevaron. But a lot of times we grow weary Pero muchas veces nos cansamos and we allow doubt to come in y permitimos que la duda entre. because then we say, again? Porque de ahí decimos nuevamente, I thought I broke through this. yo pensé que rompí con esto. I thought I made it past this. Yo pensé que crucé esto. I thought our relationship Yo pensé que nuestra relación was able to get through this pudo cruzar esto and that the Lord healed us y que el Señor nos sanó and restored what we y had restauró lo que teníamos and brought us into a greater place. y nos trajo a un lugar mayor. Doubt comes in La duda entra and amnesia sets in. y la amnesia es como que entra We go from, did the Lord really do it? y decimos, ¿el Señor en realidad lo hizo? To the Lord did what again? ¿El Señor hizo qué? Because we see the enemy once again. Porque vemos al enemigo nuevamente. And instead of remembering what he did to give us the strength to break through, Y en vez de recordar lo que Él hizo para darnos la fortaleza de poder romper, again we fall into the temptation of falling nuevamente into our emotions. entramos en la tentación de caer en nuestras emociones. The Bible says that the heart can be very deceitful. La Biblia dice que el corazón puede ser muy engañoso. That's why we have to go through what we have to go through in process Por eso tenemos que cruzar lo que tenemos que cruzar en proceso, so that our trust to God para que nuestra confianza en Dios is greater than our confidence in us, in our emotions. sea mayor que nuestra confianza en nosotros o en nuestras emociones. You see, I find it interesting. Lo encuentro interesante. In Jeremiah chapter 17, En Jeremías capítulo 17 it says that those who trust in the Lord, dice que aquellos que confían en el Señor, those who trust in the Lord aquellos que confían en Dios, will see certain things, van a ver ciertas cosas, will see the hand of God. van a ver la mano de Dios. And then it says, Y de ahí dice, but for those who put their trust in man, pero los que confían en el hombre, the goodness of God will come, la bondad de Dios vendrá, but they will not see it. pero no la verán. I would like to suggest to you today Te quiero sugerir a ti hoy that in this year of breakthrough, que en este año de rompimiento, unless you put your heart and your emotions in check, al menos que tú pongas tu corazón y tus emociones alineadas, the goodness of God will come la bondad de Dios vendrá and you will not see it. y tú no la verás. And then you will call me a liar. De ahí me vas a llamar a mí un mentiroso, You will call God a liar. vas a llamar a Dios un mentiroso, And those who come speaking the word of the Lord, y los que vienen y hablan la palabra de Dios a liar. serán mentirosos. Did the Lord really say that? ¿De verdad dijo eso Dios? Because I don't see it. Porque yo no lo veo. Sounds like Satan to me in the garden with Eve. Se oye como algo que decía Satanás en el jardín, le dijo a Eva. Did the Lord really say that? ¿De verdad dijo eso Dios? You will not surely die. Seguramente no morirás. The goodness of God will come and we will not see it. La bondad de Dios vendrá y no la veremos. See, the Bible says trusting in man. La Biblia dice confiar en el hombre. Another way the Bible says it is trusting in your own strength. Otra manera que lo dice la Biblia es al confiar en tu propia fuerza. That man is you. Ese hombre eres tú. You rather trust in what you can control and do with your hands. Puedes confiar o prefieres confiar en lo que tú puedes controlar o hacer con tus manos. You rather call your emotions intuition Prefieres llamar a tu emoción como discernimiento
o intuición. In the same, you call your emotions discernment. O puedes llamar a tus emociones discernimiento. Instead of trusting and standing steadfast in the Lord. En vez de confiar y estar firme en el Señor. So the enemy came once again, Así que el enemigo vino nuevamente. but I find it funny Pero lo encuentro interesante. because the enemy will use the same strategy Porque el enemigo usa la misma estrategia that God used against him que Dios usó en contra de él. so that he can obtain his quote unquote breakthrough moment. Para que él pudiese obtener su momento de rompimiento, entre comillas. He will try to mimic God's strategy against you. Él trata de imitar la estrategia de Dios en contra tuya. And we see this in verse 22. Lo vemos en el verso 22. And I want you to listen carefully. Quiero que escuches. It says, the Philistines came up once again Dice, los filisteos subieron nuevamente and spread out. y se esparcieron. May I remind you that one of the definitions for the word breakthrough in Hebrew is to suddenly spread out. Te puedo decir que una de las definiciones de rompimiento en hebreo es de repente o repentinamente esparcirse. And it is to spread out like water. Y esparcirse como agua. When David inquired of the Lord, he said, Cuando David le preguntó al Señor, él dijo, you shall not go up. no subirás. Why? ¿Por qué? Because the enemy Porque el enemigo came prepared vino preparado in knowing how David would come up if he would come up the same way he came up the first time. y sabía cómo David subiría, que él vendría como vino la primera vez. So the enemy came trying to use the strategy of God of breakthrough. Y el enemigo vino tratando de usar la estrategia de Dios acerca del And the rompimiento. Lord, knowing this, Y el Señor, sabiendo esto, says, you will not go up the same way you came up the first time. le dijo, no subirás la misma manera que fuiste la primera vez. He said, but circle around behind them Pero ve alrededor o atrás de ellos and come at them in front of the balsam trees. y ven enfrente de ellos, enfrente de los árboles del bálsamo. When you hear the sound of marching in the tops of the balsam trees, Cuando escuches el sonido de la marcha arriba de los árboles de bálsamo, then you shall pay attention and act promptly. entonces pondrás atención y actuarás repentinamente. For at that time the Lord will have gone out before you Porque en ese momento el Señor irá delante de ti to strike the army of the Philistines. para destruir el enemigo, el ejército de los Verse filisteos. 25 says, David did just as the Lord had commanded him Y dice el verso 25, David hizo como el Señor le ordenó and struck down the Philistines y destruyeron a los filisteos from Geba as far as Gezer. de Jeba hasta Geser. Now, how did he try to mimic? Ahora, ¿cómo trató de imitar? David said, the Lord has broken through my enemies before me. David dijo, el Señor ha hecho rompimiento a través de mis enemigos antes, Like a breakthrough of water. como un rompimiento como agua. And like I said, one of the definitions of paratz is to spread suddenly. Y como dije, una de las definiciones de paratz es de esparcirse repentinamente. And the example David uses is like water. Y el ejemplo que David usa es como agua. Now I want to read to you Isaiah 59 verse 19. Te quiero leer Isaías 59 y verso 19. So shall they fear the name of the Lord from the west, Y ellos temerán el nombre del Señor desde el oriente and his glory from the rising of the sun. y su gloria desde donde el sol se levanta. When the enemy shall come like a flood, Y cuando el enemigo venga como un diluvio, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. So in this moment, Así que en este momento, the enemy tried to mimic el enemigo trató de imitar the move of God. el mover de Dios. But when he tried, there was a difference. Pero cuando trató, hubo una diferencia. Because when God breaks through, Porque cuando Dios hace ese rompimiento, as he is the Lord, como Él the es master el of Señor breakthrough, y el Señor de los rompimientos, there's no stopping him. no hay nada que lo detenga.
And when the enemy tries to break Y through, cuando el enemigo trata de hacer ese rompimiento, the Lord says, you cannot pass. el Señor dice, no This puedes line. cruzar esta línea. You will not pass. No cruzarás. So the enemy may look Así que el enemigo tal vez parezca like what God did como lo que Dios to hizo bring confusion into your life. para traer confusión a tu vida. But God says, Pero Dios dice, I raise up a standard, levanto bandera and my voice declares y mi voz declara that past this line you que will not no pass. cruzarás esta línea. So if you trust in the Lord in this coming year, Así que si confías en el Señor en este you año, will see His breakthrough. tú verás su rompimiento. You will see the breakthrough of God Verás el rompimiento de come Dios like water, que venga como aguas, come like the washing of the Word, que venga como la palabra que limpia, come like baptism, como bautismo, come like the renewing of your mind, como la renovación de tu where mente, something finally clicks in donde your algo head, hace clic en tu cabeza. and you're able to finally understand Y what God puedes- has called you into. Comprendes lo que Dios te ha llamado. I don't find it a coincidence that it's been raining for the last 2 to 3 days. No creo que es coincidencia que ha estado lloviendo los últimos 3 días. Could it be that the Lord was preparing us for the breakthrough? Podría ser que el Señor nos estaba preparando para un rompimiento, Could it be that it was a sign from the heavens que era una señal de los cielos, that breakthrough is about to happen que el rompimiento está a punto de suceder and the Holy Spirit is blowing y el Espíritu Santo está soplando and He's causing y está the waves to causando que las move olas se muevan and He's causing the waves y está to get causando stronger que las olas se pongan and fuertes, He's causing the waves to go over the barriers causando que las olas sobrepasen las and to go barreras through y que puedan those atravesar barriers. esas barreras. Those Es- waves Esas olas are called the word of the Lord over your life. se llama la palabra de Dios sobre tu vida. And those winds Y esos vientos is the Spirit of the Lord es el Espíritu de Dios activating that word. activando la palabra. Because now is the time. Porque ahora es el tiempo. Now is the season. Ahora es la temporada. And He's beginning to put pressure, Y está poniendo presión, causing the water to go over causando que el agua suba and to break through. y que pueda romper. The word of God that He has declared over you La palabra que Él ha declarado sobre ti is going over está sobrepasando and is breaking through. y está rompiendo. So cast your idols aside Así que bota tus ídolos and let them get burned in the y que fire. sean quemados en el Because the fuego. Spirit of God Porque el is Espíritu de blowing Dios in está soplando 2020 en el and He's 2020, causing His word to causando come alive. que su He's palabra, causing His word causando to su come palabra que alive. reviva And rivers of living water y ríos de agua shall viva come forth. que puedan Rivers venir, of living water ríos de agua will break viva through. van a romper. Stand to your feet. Póngase sobre sus pies. Jesus is the Lord of the breakthrough. Jesús es el Señor del rompimiento. He has ordained it so. Él lo ha ordenado como tal. So I want to do a first altar call Quiero hacer un primer llamado al altar for us to lay down our idols, para que podamos rendir nuestros ídolos, for us to lay down all those emotions that we put before God, para que podamos poner todas esas emociones delante del Señor, to lift up before the Lord so He can burn those things away para levantar eso al Señor, para que Él pueda quemar eso and leave it in the land of the giants. y dejarlo en la tierra de los gigantes, Because we're getting ready to shift porque estamos listos o a punto de cambiar into the land of breakthrough. a la tierra del rompimiento And we want to change y queremos cambiar the land and in the process of what you've been going through, el terreno y el proceso que has estado atravesando from the land of giants de la tierra de los gigantes into the land a la of breakthrough, tierra del to rompimiento, come under the lordship para poder venir bajo el señorío of the Lord of breakthroughs. del Señor del rompimiento. So
if you know that in your heart Si tú sabes que en tu corazón you have been putting things before the Lord, has estado poniendo cosas delante del Señor, you've been putting work before the Lord, has estado poniendo el trabajo antes del you've Señor, been even putting your own opinion before the Word of God. aún tu propia opinión antes de la palabra de Dios, You've been putting your own emotions before the Lord. tus emociones antes que el Señor. And instead of the Lord or the Spirit guiding you, Y en vez de que el Señor o el Espíritu te esté guiando, it has been your emotions. ha sido tu emoción. If that is you today, I ask that you come up now. Si ese eres tú, yo quiero que tú pases al frente. Because we're going to burn these idols in the fire. of Porque God. vamos a quemar estos ídolos en el fuego de Dios. These idols, Estos ídolos, these snakes that have tried to attach itself, estas serpientes que han querido adherirse, we're going to put them in the fire. los vamos a poner en el fuego. And I'm going to ask the ministers to come up, Y le voy a pedir a los ministros que pasen al the frente, ministers of the house. a los ministros de la casa. Hallelujah. Aleluya. And we're going to pray for you. Y vamos a orar por ti. Today is the day of breakthrough. Hoy es el día del rompimiento. But right now, we're only casting away the idols. Pero ahora solo estamos botando esos ídolos. So I'm going to ask the ministers to pray quickly Quiero que los ministros oren rápidamente because I'm going to do a second call porque voy a hacer un segundo llamado for breakthrough. para rompimiento. For breakthrough. Para rompimiento. So maybe you're not struggling with idols, Tal vez tú no estás batallando con ídolos, but you've been battling the good fight. pero has estado luchando en esa buena batalla And you've been wanting the breakthrough. y quieres el And you've rompimiento been needing the y breakthrough. necesitas el We're rompimiento. going to pray for you in a minute. Vamos a orar por ti en un momento We're going to ask for you to come up in a minute. y en un momento que pases al But frente. right now, we're only praying for those who are casting away those idols. Pero ahora estamos orando por los que están botando esos ídolos And for those of you that have come up, y los que han pasado al frente. and not only are you wanting to cast away those idols, but you're wanting to receive that breakthrough, you can stay up. No solo quieres botar los ídolos, pero recibir el rompimiento, puedes quedarte aquí al frente. But we're going to pray for each and every one of you. Pero vamos a orar por todos. Do not leave this altar without us praying for you. No te vayas de este altar sin que oremos por I ti. believe your destiny is way too important Creo que tu destino es muy for importante you to be caught up in your feelings para and que tú walk away. estés en tus emociones y te vayas.